Bienvenidos a Popular Televisión, bienvenidos a Cantabria de cerca un martes más. Hoy queremos contestar a una pregunta: ¿por qué comemos lo que comemos? Y para ello tenemos hoy con nosotros a un catedrático en biotecnología, José Miguel Mulet. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, bien hallados. Seguramente ustedes le conozcan de libros como Somos lo que comemos, también de ecologismo real. Es un experto en el tema de los alimentos transgénicos. Son algunos de los temas de los que hablaremos hoy, pero lo primero que queremos saber, José Miguel, has estado anoche en una conferencia en el Colegio de Médicos aquí en Cantabria. ¿Conseguiste contestar a esa pregunta? ¿Por qué comemos lo que comemos? Pues yo creo que sí. Bueno, a esa y a las 50.000 que hicieron el público, porque hay que ver que el público estaba muy entregado, muy participativo, lo cual me encanta. Y comemos lo que comemos porque somos el producto de 5.000 años de historia, no hay más. Entonces, al final, la historia, la cultura, la sociedad, algunos hechos muy puntuales han hecho que la dieta de aquí sea la de aquí y sea muy diferente a lo que se come en Shanghái, por ejemplo. Y por eso nos extraña a veces esas diferencias culturales cuando nos vamos a viajar al extranjero, que se coma tan diferente. Es normal, ¿por qué? Porque tienen un contexto social diferente, tienen un contexto cultural diferente y pasa lo que pasa. Nosotros, nuestra civilización occidental está basado en los alimentos propios del Mediterráneo, que básicamente la trilogía mediterránea es el aceite de oliva, el trigo y el vino. ¿Por qué? Porque son los alimentos que se dieron en la cuenca mediterránea y a partir de ahí se expandieron y además tienen un valor simbólico porque se asociaron con el cristianismo. Entonces, a medida que el cristianismo se iba expandiendo, pues hacía falta trigo y hacía falta vino y hacía falta aceite, los santos óleos y la Eucaristía. Si Jesús, en vez de nacer en Belén, en el Mediterráneo, hubiera nacido en Shanghái, pues ahora la Eucaristía sería con arroz y con aceite de sésamo. Desde luego, las diferencias culturales de cada país, pero sí que es cierto que se destaca mucho las culturas occidentales como la nuestra. Parece que se come demasiado últimamente. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? Últimamente sí que es verdad que comemos demasiado y no es cuestión de estar de acuerdo o no, es solamente ver las cifras de obesidad infantil que están disparadas. Y es una lástima porque en España teníamos una dieta muy buena, mucho mejor que el resto de países europeos, y de hecho se notaba en que España tenía una esperanza de vida que era la segunda del mundo, solo por detrás de Japón. ¿Qué está pasando? Pues que cada vez elegimos peor y que además ten en cuenta que ahora tenemos la suerte de tener una nevera llena, pero llegar a ese nivel de seguridad, de que la comida, haya mucha comida y que sea segura, eso es algo relativamente reciente en la sociedad. Sí. Y si no, pregúntaselo a nuestros pobres abuelos y abuelas que vivieron la posguerra y te contarán lo que era. Es que ahí ya estamos hablando del hambre, no Exacto. de tener más o menos comida, sino de pasar auténtico hambre. Pues sí, por suerte, ahora es el momento de la historia donde menos gente está pasando hambre. Por desgracia, sigue habiendo unos 800 millones de personas, pero ten en cuenta que en los años 50 del siglo XX, con 4.000 millones de personas en todo el mundo, un 25% pasaba hambre. Ahora estaríamos hablando de menos del 10%. Se ha disparado el consumo de esos postres, esa repostería procesada, no la repostería clásica, la repostería casera. Vemos, por ejemplo, a la salida de los colegios, se ha olvidado el bocata de chorizo y se ha pasado el bollicao. Se ha olvidado el bocata de chorizo, se ha pasado el bollicao y se ha olvidado que quizás un plátano, una naranja o una manzana todavía sea mejor. Pero claro, parece ser que si le pones un plátano a tu hijo para cuando salga del colegio, ¿cómo no le vas a poner el producto este lácteo que tiene un montón de cromos y un montón de dibujos y que te dice que activa el sistema inmune y que tiene mucho hierro? Ese es el problema. Estamos comiendo cada vez menos fruta y verdura, que tendría que ser la base de la dieta. De nuestra dieta occidental, más fruta y verdura. ¿Y estamos haciendo deporte o cada vez hacemos menos deporte? Eso va por barrios. Pero sí, en general, ten en cuenta que los médicos están de acuerdo que el factor de riesgo para prevenir enfermedades cardiovasculares, obviamente el sobrepeso no es sano, pero entre una persona que tenga sobrepeso pero que tenga una vida activa y una persona con el peso normal pero que tenga una actitud de vida sedentaria, posiblemente tiene más riesgo de infarto el que tiene la vida sedentaria, a pesar de que tenga el peso que le toca. ¿Y por qué estamos cambiando este tipo de costumbres? ¿Es más comodidad o por qué? Ha cambiado el ocio, ha cambiado es decir, ahora
Con un mando a distancia tienes acceso a todo el mundo. Antiguamente no. Ahora, pues las actividades al aire libre muchas veces no apetecen, están lejos de casa, entonces hemos perdido las costumbres de andar. Ahora tenemos muchos medios de transporte. Pero bueno, yo sigo diciendo que andar es sano. Yo soy de los privilegiados que van dando al trabajo. Uy, eso sí que es una suerte, desde luego. Es una suerte. Admito que no todo el mundo puede hacerlo, pero en mi caso esa es la fortuna que tengo. Desde luego, no sé si tú vives muy cerca de trabajo o es que te animas todos los días. Relativamente cerca, pero digamos que fue una suerte buscada. La cultura, el contexto cultural influye en la alimentación que tenemos, pero el contexto socioeconómico, estamos hablando de una sociedad occidental tradicional, evidentemente no de países con menor nivel de desarrollo. ¿Ese contexto socioeconómico también influye en cómo nos alimentamos? Sí, y ten en cuenta que una tendencia de la sociedad a lo largo de la historia es que todo el mundo quiere hacer lo que hacen las clases altas. Es decir, las tendencias, y esto incluye la comida, fluye siempre desde la clase alta hacia abajo. Y hemos tenido numerosos ejemplos en la historia. Una de las causas de la crisis del Imperio Romano fue la pimienta. La pimienta se traía de la India y era como la especia más de superlujo. Y básicamente se cambió toda la pimienta por oro. Todo el oro de las médulas de león acabó en la India. ¿Qué pasa? Que cuando la gente pobre lo que quería es tener acceso a esa pimienta porque era un símbolo de estatus. Más adelante ha pasado con el azafrán, ha pasado con el azúcar, que en su momento también fue un artículo de lujo hasta que empezó a cultivarse a gran escala en América. Y actualmente, pues ya lo hemos visto, los niños en la mochila de la escuela, si le pones un plátano parece que el niño sea pobre, si no le pones el producto lácteo con todos los coromos, con todas las tal, hay una parte también de símbolo de estatus en lo que comes y en cómo lo comes. ¿Y cuál es la comida de la clase alta actual? Hombre, ahora mismo sabemos que los grandes cocineros son influencers y solo tienes que entrar en Instagram para saber qué come la gente de la clase alta. Es curioso cómo ha cambiado la sociedad. Los que tengan un poco de memoria, en los años 80 los mayores influencers eran los peluqueros. La época de Jongueras, de Rupert, de Vidal Sassoon, que eran como gente de gran relevancia social. Ahora, si tú preguntas a la gente por la calle que te diga el nombre de un peluquero famoso, posiblemente no te sepan ninguno, pero si preguntas por el nombre de un cocinero famoso, te van a decir varios. Digamos que han alcanzado una relevancia social. ¿Por qué? Pues porque tener la experiencia de probar un menú de degustación en un restaurante de 3 estrellas es como algo aspiracional, es algo a lo que todo el mundo quiere hacerlo. Luego igual no te gusta la comida, pero lo cuelgas en Instagram, tienes un montón de likes y ya eres feliz. Es decir, que queremos aparentar de cara a los demás y mostrar que llegamos a esas experiencias. Exacto. Pero se ha convertido también, además, no solamente en un producto gastronómico, se ha convertido también, valga la redundancia, una auténtica experiencia, porque lleva todo un contexto aparejado. No es solamente la comida lo que buscamos. Pero es que estas son cosas que puede hacer la gente que se lo puede permitir. Es decir, la comida en primera instancia es una necesidad. Pero cuando ya tienes las necesidades básicas cubiertas, empieza a ser un lujo. Y utilizar la comida como ostentación, ya te digo yo que no es nuevo. En el Imperio Romano ya se hacía, ya había banquetes y de hecho ya se criticaba. Si tú lees alguna obra clásica como El asno de oro o El satiricón, aparecen reflejados algunos banquetes de nuevos ricos donde ves que el autor está riéndose, o si te lees El Quijote, la escena de las bodas de Camacho, básicamente lo que hace es reírse de una comida ostentosa. Sí. Sí, desde luego se ha criticado mucho, había muchísimas sátiras sobre los romanos. Me gustaría irme un poco más atrás. Hay una teoría que afirma que estamos condicionados, nuestro cerebro está condicionado para comer todo lo que podamos en el momento de la comida, para almacenar el mayor número de calorías posibles. No sé si tú coincides con esta teoría. Habría que matizarla un poco. Ten en cuenta que nosotros venimos de una evolución biológica. Nuestros antepasados vivían en la sabana, donde no había demasiada comida y además eran carroñeros y tenían que pelearse con la carroña, con hienas, con otros animales. ¿Qué pasa? La comida ahí no tenía, las proteínas eran escasas y se podía alimentar pues, principalmente a partir de hierbas, de raíces, de semillas, que no eran las plantas cultivadas de ahora, eran plantas también bastante limitadas, con mucha fibra y con poco alimento. En aquella época
lo que más calorías tenía en poco tiempo podría ser, por ejemplo, la miel silvestre, sabor dulce, o alguna fruta, sabor dulce. Entonces, lo que sí que estamos programados es para que cuando haya algo dulce no podamos parar. ¿Por qué? Porque la señal que está enviando nuestro cerebro más primitivo es que ahí tienes una fuente de calorías y no sabes cuándo te la vas a encontrar, porque lo que sí es que sabemos es que en la prehistoria había muchas poblaciones que pasaban hambre, porque la comida iba y venía, según habían cazado un mamut o no. Entonces, esta sensación de que por muy bien que hayas comido siempre tienes un hueco para el postre, esa está genéticamente programada en nuestro cerebro. Es decir, que hacemos el hueco para el postre siempre sí o sí, no es culpa nuestra, no somos unos golosos, es que lo tenemos ya implantado. Ya, pero hay que aprender a controlarse. No le podemos echar la culpa al gen de lo que te comes por la boca. Y esto explica también esos alimentos procesados que te dan ese golpe tan fuerte de azúcar en el momento. El problema con los alimentos procesados no es el hecho de que sean procesados per sí, es el hecho de que para que sean palatables, para que estén buenos, normalmente se abusa mucho del azúcar, de los sabores muy intensos, se les ponen saborizantes como el glutamato, que no es que sea tóxico, pero es el que te acostumbra al paladar a esos sabores tan fuertes. Y luego cuando te comes un alimento normal lo encuentras insípido, porque estás acostumbrado a esos golpes de sabor que decías. Entonces el problema de los alimentos procesados es que si uno ve la composición nutricional, pues algunos llevan azúcar y grasa hasta decir basta. Por eso no son alimentos de los que convenga abusar. Bueno, me gustaría, volviendo ya al presente, en ese en ese mundo globalizado en el que vivimos, estamos viendo que también afecta a la gastronomía y a los alimentos que comemos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que íbamos a comer sushi todos los días? Conocíamos la pizza, las hamburguesas. ¿Esto es bueno, es malo o en realidad es un proceso natural y normal? Pues es un proceso normal. Antes las distancias eran muy grandes porque no teníamos comunicación global, no teníamos medios de transporte. Ahora el mundo se ha hecho muy pequeño. Si el mundo se hace muy pequeño, es muy normal que todo circule muy rápido. Y luego también están las influencias culturales. En España empezamos a beber Coca-Cola, a comer hamburguesas porque lo veíamos en las películas. ¿Qué pasa? Que en aquel momento la potencia cultural era Estados Unidos, llegaban las películas americanas y aspirábamos a hacer lo que hacían los americanos. Y así fue como llegaron la Coca-Cola, las hamburguesas y las pizzas. Si no hubiera sido porque lo veíamos en las películas, aquí nadie sabía lo que era. ¿Qué pasa? Ahora la potencia dominante es China y Japón, Asia. ¿Qué pasa? Ahora aspiramos a la comida asiática y por eso hay ese boom de la comida asiática, porque son las potencias culturales, porque ahora vemos a todos los influencers en Shanghái ir a restaurantes y queremos hacer lo mismo. Entonces si dominara África, si fuera una potencia económica, tendríamos comida africana, pero ¿por qué nadie se interesa por la comida africana? Porque no son una potencia cultural, básicamente. Y cuando un alimento como el sushi se traslada a un país, por ejemplo, a España, ¿estamos hablando de que se transforma? ¿Es el mismo sushi que comemos aquí que el que comemos en Japón? Normalmente no, porque cada alimento, hay un ejemplo muy obvio, uno de Valencia pidiendo una paella en Madrid, eso es como un pecado, pero yo supongo que ningún japonés que venga a España pedirá sushi. ¿Por qué? Porque siempre hay una adaptación al gusto. ¿Por qué? Porque culturalmente, genéticamente, tenemos unos gustos diferentes. De hecho, la mayoría de compañías de alimentación lo saben, incluso las compañías de distribución. Pues no sé, Pepsi-Cola, que es la que hace las patatas fritas de bolsa con la marca Lay's, creo que tiene diferentes gustos para cada país porque trata de adaptar a pesar de que el producto, el envase sea igual, la referencia sea igual, las partidas para cada país suelen tener algún tipo de cambio en función del gusto de cada país. La forma en la que preparamos nosotros el sushi posiblemente sea muy diferente a la que preparan en Japón. Y de hecho, no sé, ahora por ejemplo empezamos a tener mucha emigración asiática, mucha emigración china en muchas ciudades. Originalmente habían restaurantes chinos, pero no había. Ahora la gente que vive en una ciudad donde haya una comunidad china importante, que se dé cuenta que hay restaurantes chinos donde la mayoría de la clientela es occidental, pero siempre muy ligados a los barrios donde viven comunidades chinas, hay restaurantes chinos donde la clientela es básicamente de origen chino.
que comparen las cartas en esos dos tipos de restaurantes. Lo digo porque en Valencia, que tenemos una comunidad china importante, yo lo hago. A mí me encanta ir a restaurantes chinos para clientes chinos, porque la comida no tiene nada que ver con un restaurante chino para clientes occidentales. ¿Y recomiendas esa experiencia de acudir a restaurantes más tradicionales o es un golpe si estás dispuesto, poco fuerte para un público medio? A ver, se lo estás preguntando a alguien que cuando va a México come tacos de chapulines, que son insectos fritos. A partir de ahí, como ves, no tengo muchas manías. Y escamoles, que son huevos de hormiga, también me los he comido. Entonces, ay, qué cara de asco estás poniendo. Es que... A ver, a mí me gusta probar muchas comidas, pero yo el tema de los insectos ha sido mi límite. No he sido capaz, cuando he estado fuera, cuando he ido a otros países, no he sido capaz de comer insectos. ¿Y en Cádiz la tortilla de camarones? Bueno, me la puedo comer, pero tampoco es una cosa que me entusiasme. Una gamba, un tal, al final es un artrópodo. Exoesqueleto por fuera, blandito por dentro. Pero mira, esto es precisamente esa construcción cultural. Estamos hechos para que... A mí los insectos me dan mucho asco, entonces sé que es una construcción cultural. Soy racionalmente consciente de ello, pero luego los he visto cocinados y no he sido capaz. Ya, pues mira, yo sé que los he probado. Entonces, a mí la comida china para occidentales me la puedo comer, pero la comida china que está pensada para el gusto chino... pues es un sabor muy diferente. Entonces, si eres de las personas que les gusta comer cosas nuevas, está muy bien. Si eres de las personas que tienen unos límites más bien estrechos en los gustos, pues no te lo recomiendo. Ah, sí, que es comida para aventureros. Sí, exacto. Esto es en el presente, pero no suena un poco a futuro, pero sí me gustaría saber, ¿los alimentos transgénicos son el presente o son el futuro? Yo diría que casi son el pasado. El pasado, muy bien. El pasado, ¿por qué? Porque... A ver, el primer transgénico se empezó a cultivar en España en el año 96, en el mundo en el año 92. Ahora mismo en todo el mundo creo que es el 80% de la soja mundial es transgénica, un porcentaje importante de la colza, diría que un 30%, del algodón un 50%. Ahora mismo todo el ganado de Europa se está alimentando con soja y con maíz transgénico. O sea, que es una tecnología que vino en su momento, hubo bastante polémica en Europa y de forma muy concreta, polémica que bueno, no ha impedido que se hayan seguido sembrando y creciendo. Y ahora es una tecnología que vamos a seguir utilizando, pero que ahora ya tenemos otras tecnologías, como es el CRISPR, que es la edición genética, que esa sí que parece que la vamos a poder utilizar en Europa. Los transgénicos en Europa los hemos utilizado, lo que no se ha permitido ha sido sembrarlos a los agricultores, que ese es uno de los motivos de las protestas estas que hemos visto en los últimos meses. Vamos a aclarar un poco los términos, porque siempre ha habido una selección tanto de las plantas como de los animales. ¿De qué hablamos en concreto cuando hablamos de transgénicos? Cuando hablamos de transgénico es, por definición legal, un organismo que tiene un trozo de ADN que viene de otro organismo y que se ha incorporado por métodos de ingeniería genética. Organismos con ADN de otro organismo, hombre, cuando hacemos un cruce o una hibridación, ahí ya estamos mezclando. Lo que pasa es que aquí, como hacemos un cambio específico y utilizamos una técnica específica, pues tiene que meterse debajo de esa etiqueta. Simplemente esa es la peculiaridad. ¿Y en qué se diferencia con esta nueva técnica que nos comentabas, esa variación genética que se va a producir y que se va a importar, parece ser, a Europa? En el CRISPR, ahí no metemos ADN de un organismo en otro, directamente hacemos una corrección sobre el propio ADN de la planta. La diferencia entre el transgénico y el CRISPR, además de no meter ADN de fuera, es que el transgénico es muy fácil de detectar. En cambio, el CRISPR, además, tenemos el problema de que no tenemos herramientas para detectarla. No sé si me estáis entendiendo. Sí que te estamos entendiendo. Bueno, yo por lo menos espero que la gente que nos está viendo te está entendiendo también. No, es que he dicho que el CRISPR ahora mismo no tenemos herramientas para detectar si se ha modificado, con lo cual... Entonces, ¿puede ser un alimento peligroso? ¿Los alimentos que lleguen a través de esta técnica pueden ser peligrosos para la salud? A ver, ten en cuenta que la forma que hemos utilizado durante más de 100 años para hacer nuevas variedades era hacer tratamientos con radioactividad, con productos químicos, para inducir mutaciones y así desarrollar nuevas variedades. El CRISPR, en vez de hacerlo al azar y a lo bestia, directamente haces un cambio muy concreto y muy específico.
Por lo tanto, la respuesta es que es mucho más seguro que lo que hemos venido haciendo durante 100 años. Esto es un poco como cuando la gente tenía miedo de los transgénicos, porque tal y que cual luego vino la COVID, nos pusimos todos una vacuna que era transgénica y todos contentos. Sí, y nadie protestó. Y nadie protestó. No había ningún ecologista con una pancarta "no quiero transgénicos" en los centros de vacunación. Si no lo podemos detectar, depende mucho de la buena fe de los que lo hacen. Sí. No te veo cara de que esperes muy buena fe de los que lo hacen. A ver, el problema que tenemos en Europa es que queremos ser tan garantistas, queremos tenerlo todo tan controlado y tal, y estamos compitiendo con mercados que no van con ese mismo ritmo. ¿Qué pasa? Pues que ya nos hemos quedado atrás, la agricultura lo está sufriendo, ahora ser agricultor en Europa es mucho más complicado que serlo fuera de Europa porque tenemos una serie de limitaciones que no tienen los otros, y si, hombre, ahora que estamos en un contexto de cambio climático, que cada vez llueve menos, que cada vez hay más sequía, que cada vez hay más salinidad, si tenemos que estar esperando para hacer una cosa que nos dé un permiso, que haya una votación y tal, sabiendo que en China ya lo están haciendo desde hace 10 años, pues nos vamos a quedar atrás. ¿Te hemos escuchado alguna vez la frase de que un tomate tiene más tecnología que un smartphone? En alguna de tus conferencias lo has comentado. Explícanos un poco a qué te refieres, porque me parece que está muy relacionado con todo este tema de los transgénicos. Sí, pero viene de antes. A ver, la tecnología es algo que te ayuda. Un tomate puede hacer algo que ninguna app del smartphone te va a permitir: quitarte el hambre. Básicamente, Pues sí. El tomate se come y el smartphone no. Como mucho, desde el smartphone puedes pedir comida, pero no te puedes comer el smartphone. Entonces, digamos que es una tecnología que suple una necesidad básica, y hay que tener en cuenta que un tomate silvestre, de los que todavía existen en los Andes, son unas bayas pequeñitas y venenosas. Para llegar a todas las variedades que tenemos ha hecho falta cientos de años de hibridación, de cruce, de mejora, y recientemente ya por transgénicos o por CRISPR. Por lo tanto, un tomate es un producto tecnológico. Lo que pasa es que no toda la tecnología tiene botones y luces. Y por eso no nos parece tecnología. No, pero lo es, y además nos suple una necesidad básica, nos quita el hambre. Bueno, y en la actualidad, ¿cuál es el alimento que se esté desarrollando más extraño que tú hayas visto o que hayas conocido? En la actualidad, pues mira, yo he probado ya la carne impresa. Carne hecha ¿En 3D? En 3D, sí. Anda, ¿y eso tiene sabor? Sí, a carne. Sí, ¿eh? Hay una empresa que la está haciendo, una empresa española además, que está haciendo... hay que decir que esto no es la carne de cultivo. La carne impresa en 3D es básicamente que tú pones una solución de proteínas, una solución de grasa, y entonces la impresora de 3D lo que hace es darle una textura de carne. Y es bastante curiosa, hay que decir que está bastante bien conseguida. Entonces, ahora que estamos en el boom de las air fryers, que yo por cierto soy muy adicto, Sí. Pues quizás en un futuro próximo tengamos impresoras de 3D para comida en casa. Pues no lo descartemos. ¿El valor de alimenticio es el mismo que la carne normal? Sí, y además tienes la ventaja de que puedes jugar con el porcentaje de proteína, con el porcentaje de grasa, puedes hacer una carne más grasa, una carne más magra, o sea que es un adelanto que yo creo que va a encontrar un hueco de mercado. Pues no sé si tú coincides. Lo que he escuchado de los expertos es que el precio de la carne va a subir y bastante en los próximos años. Absolutamente, mientras la agricultura tenga cada vez más problemas y cada vez produzca menos, si se produce menos el precio va a subir. Eso es una ley básica de economía. Y ten en cuenta que la ganadería depende de los precios de la agricultura, porque muchos animales comen pienso, pues sí, la carne se va a convertir en un artículo de lujo. Muy importante. José Miguel, ¿cómo ves la alimentación en el futuro? Pues yo quiero ser optimista. A pesar del cambio climático, a pesar del aumento de población, también tengo que decir que estamos los científicos tratando de buscar soluciones para todo esto. Tenemos más y mejores herramientas, solo falta que Europa nos las deje utilizar, pero si Europa se aviene a dejarnos que las utilicemos, yo creo que vamos a tener una comida muy diferente, pero que va a ser muy buena, y sobre todo que haya para todos.
Bueno, hay que decir que de todos estos temas hablas en tus libros y demás también, evidentemente. Sí. Somos lo que comemos es el libro más El conocido. último, comemos lo que somos. Comemos lo que somos. Toda la le he dado razón la que vuelta. Sí. juega con ese juego de palabras precisamente y es comemos lo que somos. No es el único, hablaba también de ecologismo real. Para todos aquellos que quieran conseguir tus libros, que por cierto ha estado nuestro director el otro día en la librería y estaban agotados, ¿dónde pueden hacerlo? Pues en cualquier librería, hombre, y si están agotados, están los portales estos de internet que venden libros, que como no pagan publicidad no digo el nombre. Exactamente, muy bien hecho. Pero que ahí también se encuentran disponibles, son relativamente fáciles de encontrar. Y si en la librería no lo tienen, que lo pidan porque están en distribución. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Popular Televisión, una entrevista muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo, pero no descartamos si vuelves a Cantabria otra vez, volver a traerte, porque son temas de verdad muy interesantes y son la clave del futuro, yo creo, de la alimentación. Será un placer. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo. Recuerden que Cantabria de cerca vuelve mañana miércoles, también a partir de las 10 de la noche, en este caso, con Edición Cultura.